lenguaje griego, en el idioma griego, la fe solamente es como un concepto, o sea, como cuestiones de la mente. Creer acá con la cabeza, no tanto con el corazón, sino más como con el intelecto, ¿sí? Pero en la Biblia, con el patriarca Abraham y en el Antiguo Testamento y también en el Nuevo, la fe, que es un concepto hebreo, quiere decir la fidelidad, ¿sí? O sea, está más relacionado con creer, confiar y obedecer. Y como ya lo dijimos ahora que estamos en la clase 5, ¿qué es la fe? Es la fidelidad. O sea, emunah se traduce como fidelidad. Y hacíamos la pregunta, ¿no? ¿Somos salvos por fe? Quiere decir que somos salvos por la fidelidad de Dios, ¿ok? Somos salvos por la fidelidad de Dios. O sea que no es que yo quiero creer, sino que es Dios el que de pronto a nosotros nos toca, ¿no? Esa es nuestra experiencia, que nosotros que teníamos una forma de vivir y una forma de pensar, de pronto, así de pronto, ya Carlos empezó a ir al templo y ya pasado el tiempo yo empecé a ir al templo, o sea, y no fue una cuestión de la que yo ya iba preparándome como quien dice, no, pues es que yo ya quería ser sacerdote o yo que quería estar en lo religioso, no, porque en los dos no fue así, ¿no? A los dos no nos pasó así, sino que fue de repente que empezamos a creer y nos metimos y ya estábamos nosotros en la iglesia cuando no éramos tanto de iglesia, ¿no? Así me pasó, entonces eso fue así, repentino. Y ahí fue donde nosotros nos dimos cuenta, por eso sí creo, o sea, sí digo con certeza que la fe que nos salvó, más bien fue Dios el que llegó. Él fue el que hizo en nosotros y cambiamos, ¿no? No fue tanto, no, es que yo ya quiero cambiar, es que esta religión, no, porque ni siquiera sabíamos del tema, no lo teníamos pensado, claro, no, nuestro plan era otro, ¿no? Pero ahí es donde se ve la fidelidad de Dios que nos salvó, ¿ok? Ahí fue su fidelidad hacia nosotros, porque ya cuando vimos, pues sí es cierto, ¿no? Sí estábamos perdidos, o sea, sí estábamos extraviados, sí andábamos sin Cristo, o sea, sí no teníamos esa experiencia con Dios, no teníamos esa relación con Dios, no teníamos esa comunión con Dios, pero la adquirimos y entonces ya vimos, se abrieron los ojos y ya, sí es cierto, ya fue cuando lo comprendimos, ¿no? Así nos pasa, así pasa a todos y eso es lo que la Biblia dice en Efesios 2, 8, que somos salvos por gracia, por medio de la fe, y luego aclara, no don de ustedes, o sea, no es de ustedes, sino es de Dios. La fe de Dios quiere decir la fidelidad de Dios. Entonces, por eso cada cosa que Dios ha hecho en uno es por su fidelidad. No es que uno se la ganó, no es que tú te portaste bien, no es de que tú hiciste algo y por eso te tocó, no, sino que Él de pronto, Él determinó por su soberanía, por su elección, Él dijo, le voy a mostrar la fidelidad. Y Dios te la muestra y entonces tú dices, ay, gracias Señor, ya soy salvo, creo en ti y ahora sí, ahora sí te voy a obedecer, te busco. Pero Él que es Dios, Él dice, pues todavía no se lo ha mostrado a mucha gente, no se lo ha mostrado, ¿sí? Pero en un momento en el que Él sabe, Él le va a mostrar su fidelidad. Es más, bueno, puedo decir que sí lo ha mostrado porque mucha gente en el mundo en algún momento ha sabido que alguien o algo lo libró de la muerte, ¿sí? Y ese es Dios. O sea, hay mucha gente que dice, volviste a nacer, o sea, como que te dieron otra oportunidad, ya componte, o sea, ya busca a Dios. Esa fue una señal que la gente, ¿verdad? Obviamente, si no reaccionó y dijo, no, sí, ahora sí, a ver, voy a interesarme un poco porque yo creo que sí fue Dios y voy a tratar de aprender o de saber que me está llamando la atención. Entonces, pero sí, me estoy acordando que ya había escuchado ese comentario y sí es verdad que mucha gente en alguna etapa de la vida fue protegida y no se explica por qué, ¿no? Pero pues dice, finalmente hay un propósito de Dios y ahí ese momento fue cuando Dios mostró su fidelidad también. Sin embargo, tiene que llegar, ¿verdad?, al conocimiento de la Escritura, ¿ok? Porque la fe genuina, la fe bíblica,
se fundamenta en la Biblia. Esa es la fe bíblica. O sea, si hablamos de Biblia y hablamos de la fe de Dios, entonces tiene que estar ahí en la palabra. Ahí las promesas. ¿Por qué? Volvemos en cuestión de la salvación, porque Dios prometió que Él lo haría. O sea, Él dijo, ¿verdad? De Él vino la salvación. Él nos salvó porque Él lo había prometido. Él se lo había propuesto hacerlo y nosotros no hicimos nada. Ajá. Entonces de pronto recibimos su fidelidad y entonces es cuando decimos tengo fe. Ahora sí ya contestamos la pregunta, ¿verdad? Ya distinguimos entre fe y ilusión, fantasía, como buena intención que mucha gente puede tener, pero no tiene fe bíblica, porque para tener fe bíblica hay que tener conocimiento, porque ya dijimos que la fe quiere decir fidelidad, y el que tiene fe entonces dice, soy fiel a lo que aprendí de la Biblia. Dicho en términos sencillos, ¿verdad? Voy a actuar con fidelidad en base a lo que aprendí a la palabra de Dios, ¿sí? Entonces el tema de hoy, estamos en la clase, exacto, así es, ¿verdad? En las 5 de 7 y ya no vimos el video, teníamos por ahí programado un video al final. Sí, para tener la fe bíblica hay que tener el conocimiento de la Biblia, porque si no, entonces ¿en qué se fundamenta tu fe? ¿Sí? Ajá. Sí, no, pues cualquier cosa, en el poder de la mente, ¿no? Alguien dice, no, pues con el poder de tu mente, tú cree en ti mismo, y ese es el mensaje que está más popular hoy. Ese es el mensaje que también está un poco encerrado en la película de Little Boy. ¿Sí? Porque la película de Little Boy era un mensaje de esperanza. Más bien quería decir, tú ten esperanza, pero ahí es una revoltura en que tú puedes y... Ajá. Sí, es un poquito distinto. Ajá. La obra es la demostración de la fe, ¿sí? La obra es la demostración de que se tiene fe. Pero ayúdate que yo te ayudaré, no. En el caso de la fidelidad de Dios, no. Ajá. No. No, no es así. No, no es así. Ah, se está equivocado. Ándale, sí, bueno, sí es cierto, sí. Sí. Sí, sí, por eso se dice mucho, tú ten fe, como que esa es la ayuda que tú vas a tener para que la cosa suceda. Pero es que, pero, no. Ajá. Ujú. Es que el problema de la frase es la palabra ayuda. Ajá, la palabra ayuda es el problema, porque Dios no necesita ayuda de nadie. Y cuando Él se decide hacer algo, sí, pero cuando Él no quiere hacer algo, aunque tú no quieras, sí, por eso, pero cuando Dios quiere hacer algo en ti, aunque tú no lo quieras o aunque lo quieras mucho, Él lo va a hacer, ¿sí? Aún, como se ha dicho a veces, no es conforme a tu voluntad, una fe bíblica, sí, correcto, es una frase, una idea, sí, es una idea y la gente se apropia de ella y piensa que ahí tiene que tener fe, pero no es así. Sin embargo, para explicar la frase hay que decir que el problema es en la expresión de ayudar, porque nosotros sí tenemos nuestra tarea y nuestra tarea es obedecer, y esa sí forma una parte importante de la fe, porque la fe en primer término es creer, en segundo es creer, confiar y obedecer, pero lingüísticamente y ya en el texto bíblicamente, netamente bíblica, es fidelidad. Quiere decir ser fiel. ¿A qué soy fiel? A lo que dice su palabra. Si yo soy fiel al mandamiento, si yo soy fiel a la instrucción que Él me dio, entonces sí tengo fe.
Acuérdense que dijimos que tener en hebreo no existe. En español sí, pero en hebreo no. En hebreo se dice se te proveyó. ¿Ok? ¿Y cómo está aquí? Está, Dios proveyó su fidelidad a nosotros. Ahora, que si nosotros tenemos una medida de fe, nosotros sí. O sea, sí podemos ser fieles. ¿Qué equivale a decir tener fe? En el contexto de la Biblia, tener fe equivale a decir ser fiel. Porque tener en este mundo se queda, pero ser es para siempre. Más bien eso es. Ajá, no. Ajá. No, definitivamente no. No, no es ni es así ni es para eso, ¿no? Sin embargo, fíjate que por eso esta es la clase de hoy, cuando se es fiel en lo poco, el poder de Dios se va a manifestar, ¿sí? La fidelidad hacia su palabra, hacia sus mandamientos, aun cuando deseamos hay una necesidad y yo ahora oro a Dios y digo, Señor, yo tengo fe que esto va a pasar, quiere decir, Señor, en la promesa que tú me diste, yo voy a confiar. Como la mujer, ¿se acuerdan? Que jaló del borde porque había una promesa en la Biblia que decía que cuando el Mesías viniera, en su manto tendría la sanidad. Y ella dijo, aquí, Él es el Mesías, y sanó. ¿Sí? Entonces, la fe va de acuerdo a la palabra. Sí, sí, su palabra, las promesas, ¿no? Sí. O sea, por ejemplo, como dicen, ¿no? Que la enferma tenía una enfermedad que la palabra decía, si toco el polvo de su mano, se puso su alma, ¿no? Sí, sí, sí. Y ahí dice... Sí, exactamente. Ahí está la fe, ¿ok? Entonces tú aprendiste el texto, tú aprendiste el salmo. Y entonces tú oras y dices, Señor, mira, en base a tu palabra, paz, 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 ¿ok? Y has sido fiel. Entonces no dudes porque el poder de Dios se va a manifestar. Ajá. El asunto es que la diferencia de solo decir como todos, no, pues yo tengo fe, a pensar, soy fiel, implica reconocer dónde estoy, ¿sí? Porque mucha gente dice, yo tengo mucha fe. Otro puede decir, no, yo sé mucho, ha de significar que tengo mucha fe. No, pero otro debe de decirse, soy fiel. Aunque sea en esto, pero estoy empezando a ser fiel. Estoy empezando a hacer lo que aprendí, ¿sí? Y entonces eso marca una grande diferencia, porque antes de que, permíteme continuar, porque la gente que dice solo tengo fe o tengo conocimiento, pero no tiene la demostración de ese conocimiento que representa la acción, entonces como si no lo tuviera. O en su pensamiento está desligado, su actuación de fidelidad está separado de creer. O sea, yo puedo creer, sé que en mi vida no estoy en nada, pero puedo creer y siento que tengo una gran fe. Cuando bíblicamente no es así. Siempre Jesús dijo, el que es fiel en lo mucho, el que es fiel en lo poco, lo es en lo mucho. Por eso el Señor empezó diciendo, si tuvieres fe como un grano de mostaza, que traducido significa, si fueses un poquito fiel, porque Él con los discípulos constantemente les decía, hombres de poca fe. ¿Por qué dudaste? Si yo ya te había instruido y tú debiste de confiar y de actuar en base a mi instrucción. Pero ¿por qué dudaste, hombre de poca fe? Y ellos eran los discípulos, ¿sí? ¿Se explicó? Entonces ellos no estaban llevando a cabo las instrucciones del maestro. Cuando ellos hicieron lo que Jesús les dijo, regresaron diciendo, Señor, los enfermos sanan en tu nombre, echamos fuera a los demonios, etcétera. Cuando le obedecían, ¿sí? Y sin embargo, entonces, por eso dijeron los discípulos, Señor, cuando tú vengas, ¿quién podrá ser? ¿Cómo decía? Ay, ya estoy confundiendo el pasaje. Para ellos era difícil que alguien se salvara, ¿sí? Para ellos se les hacía difícil que alguien se salvara. Entonces el Señor le dijo, entonces Él le dijo, lo que para ustedes es imposible, para Dios es posible, ¿sí? Porque cuando piensas en la fidelidad, entonces el panorama cambia. Cuando piensas, bueno, sí, eso, cuando piensas que ya no eres tú, sino es Dios salvando,
Claro. Ajá. Sí, claro, no, pero en la salvación, en el tema de la salvación, de acuerdo. Ujú, ujú, sí, sí, ujú, ujú, sí. Pero más que un deber, exacto, más que un deber, recuerda, es una demostración de fe. O sea, es mostrar tu fe. Muestra tu fe. No, yo sí creo, muestra tu fe y actúas, pero no actúas como, bueno, tengo que ir a la visita porque soy cristiano. Ajá. Tengo que ir a tengo que orar por el. Ándale. Ujú. Entonces, ¿dónde está Sí. Es que, es que eso es lo que yo digo. Sí, sí. Ujú. Exacto, exactamente. Por eso decíamos que aunque las personas de pronto puedan asistir a una congregación, tomar una Biblia, tener conocimiento, para algunos todavía la fidelidad de Dios no se ha manifestado, ¿sí? Porque ellos no han tenido ese momento en el que ya tú experimentaste el poder de Dios y te diste cuenta que eres salvo por su gracia. O sea, lo que les sucede, un nuevo nacimiento. Más que la acción por un deber, ¿sí? Es porque, no, no, es que esto ya es incuestionable, dice uno. Yo sé que esto es lo que la dice la palabra y sin presión, sin obligación, la gente actúa. Entonces ahí está demostrando su fe. Sí, 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 sí. 5 prudentes, 5 insensatas. Ah, bueno, ahí tendríamos que explicar más. Pero bueno, sigue. Sí, ajá, ajá, sí, ujú, sí, sí, ajá. ¿Qué va a pasar? Ujú. Sí, sí, ujú. Bueno, claro. Pero todo comienza por la revisión otra vez desde lo primerito. La parábola de las 10 vírgenes, ¿hacia quién está dirigida? Entonces, en el contexto bíblico, obviamente, no está pensada refiriéndose a la iglesia como se conoce hoy, sino al pueblo de Israel, ¿no? Tendríamos que empezar por allí. ¿Y por qué entonces al pueblo de Israel y por qué no a la iglesia? Porque lo que hemos venido diciendo, o sea, hay una desconexión. Entonces el cristiano interpreta desde su punto de vista, cuando el contexto bíblico empezaba desde la tierra de Israel, o sea, de lo que estoy viendo. Aquí estoy viendo una multitud de israelitas que no están preparados, ¿sí? Si viniese este acontecimiento, ellos no están listos y unos sí, ¿ok? Y ya luego nosotros nos agregamos a ese contexto, no fuera de ese contexto, ¿ok? Como para empezar a entender. Ahora, pues usos y costumbres para llegar a mayor claridad de quién es una persona que está preparada
para ese momento y quién no, o sea, quién es sensato. Y también la misma escritura te lo va diciendo y no te lo voy a complicar mucho, está fácil. Jesús dijo: ¿a qué compararé el hombre que oye mis palabras? Al hombre sensato que las obedece. ¿Y quién es el insensato? El que oye y no hace caso. Ajá, sencillo. El sensato es el que oye la palabra y la obedece. Y el insensato es el que la oye y dice: pues no pasa nada, no va a pasar nada, no me preocupo, no me intereso. Entonces por eso es que te digo, ah, sí, 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 claro. Lo que pasa es que, ajá, ujú, sí, 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 ujú, ujú, ajá. Bueno, ya, ajá, ajá, sí, ajá, sí, 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 ajá, ajá, sí. Ok, de acuerdo, sí. Por eso vuelvo al punto, mira, este, en que lo que nosotros muchas veces tenemos como un hecho veraz de la Biblia es una interpretación, ¿sí? Por lo que tú decías, en cuanto a cómo es que estoy lleno, cómo es que estoy ungido, cómo lo entiendo, cómo me enseñaron que es eso, o cómo se leyó. Ajá, por eso hay que empezar otra vez de nuevo. Ahora, este, ¿qué más se puede decir de acá? Ujú, 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 ujú. Ah, ya. Ok, ok, bueno, mira, algo de lo que ustedes están comentando también es el hecho de que, bueno, aunque no es el tema de la salvación, ¿no? Pero vuelvo a repetir, la salvación para nosotros lo entendemos de una manera, pero para Israel implicaba otra cosa. Ahora, también el uso de la palabra se refiere a diferentes tiempos, al pasado, al presente y al futuro. También está en relación con la eternidad y está en relación con el momento temporal, ¿sí? Entonces algunas expresiones del Nuevo Testamento en relación a ser salvo, como decías tú, este, son del momento, o sea, más están referidas a lograr escapar, o sea, salvar tu vida, ¿sí? Salvar tu vida de un momento peligroso. Algunos textos están referidos a eso, otros textos están referidos ahora sí a lo que es para siempre, ¿no? Por la eternidad. Entonces todo eso igual poco a poco se va revisando porque se tiene que este, ordenar o se tiene que revisar bien a la luz de la propia escritura para que no se viva, como tú dices, en ese asunto de cómo está la situación que mantiene a muchas personas con una idea equivocada, ¿sí? Mucha, porque no estudian, nada más por esto, porque no estudian, no están estudiando y no están haciendo un estudio completo. O sea, no una cosa es que te agarres un pasaje y ya, no. El estudio es concienzudo y es completo, por eso es que ahora cada vez más, cada vez más gente está estudiando la Biblia verso por verso, porque el verso por verso ya no deja pasar, no se escapa nada, nada se escapa, o sea, todo ahí lo vas a tener que confrontar y como tú dices, a ver, ¿y esto por qué fue así? Te va obligando el propio pasaje a entender las cosas. Vamos a empezar con la clase ya, ¿sale? Vamos a... No, pues si apenas estamos comentando.
Si no, no avanzamos. A ver, Lucas 17:5, y es la clase Aumentanos la fe. Y ahí está. Este creo que ya es el punto para cerrar. Ya está, aumentanos la fe. O sea, ¿qué querían los discípulos? Aumentanos la fe. Vamos a Lucas 17:5, a ver si ustedes allí en su Biblia. A ver cómo dice. Aquí está. Vamos a revisar. Dice: dijeron los apóstoles al Señor: aumentanos la fe. Pero si quieren vamos a leer el contexto. Podemos leer un poquito más los versos antes o unos versículos antes. A ver, ¿quién quiere leerlos? 17:1, 2. Ok, ¿qué sería más fácil? Tener fe o que un árbol se arranque y se plante en el mar. ¿Qué es más fácil? Parece que tener fe, ¿verdad? Parece que tener fe. Entonces, ajá, pero el Señor les dice una situación así como imposible. A ver, ok, miren, el verso 5 está como es otro momento de los versos anteriores. Pero los discípulos están pidiendo que les aumente la fe. Ok, entonces vamos a la explicación que tengo yo aquí en los apuntes de la página 7 de su libro. De algún modo, la respuesta ahí es los discípulos. En la página 7 del cuadernito, ¿sí? Vamos a leerlo. De algún modo, los discípulos notaron que algo les podría hacer más fácil las cosas. Así que dijeron: aumentanos la fe. Así que le piden al Señor que les aumente la fe. Y esa solicitud pues era una muestra de vanagloria. ¿Okay? Pero verdaderamente no era tanto la necesidad de la fe como la necesidad de la humildad en relación a aceptar, o sea, la sumisión de la voluntad a la voluntad de Dios. Si tenía mucha fe, todo iba a ser fácil. Bueno, pero realmente la respuesta de Jesús es la que va a empezar a aclarar la situación. ¿Ok? ¿Por qué? Porque hay un problema, yo tengo fe, ya lo resolví. Pero ellos no estaban pensando: oye, ¿y cuál es la voluntad de Dios en este problema? O sea, ¿qué quiere Dios? No se estaban preguntando eso. Vamos a seguir. Jesús les dijo en estas palabras: si ustedes fueran fieles como un grano de mostaza. ¿Ok? Y se supone que esta es una semilla muy chiquitita. El grano de mostaza es pequeñito, sí, es más pequeño que una semillita para los alimentos para pajaritos. Pero esa semillita da un árbol grandototote. Ahora, seguimos en la lectura, miren. Dice: porque no depende de la cantidad de fe que tengas, sino de cuán fiel eres para con Dios. Explicando, hagan una pausa aquí, explicando que tener fe significa ser fiel. ¿Okay? En el hebreo es emunaj, ¿sí? Ser fiel. ¿Okay? Si el Señor dice: si ustedes fueran fieles como un grano de mostaza, porque no depende de la cantidad de fe que tengas, sino cuán fiel eres para con Dios. Así podemos descubrir realmente que no es el mero conocimiento, la buena intención, el deseo o el creer, sin una vida fiel y obediente. Ahí están dos palabras, ¿ok? Fiel y obediente. ¿Ya lo encontraron? Ok. Delante de Dios, la que producirá un milagro. Eso es lo que deseamos hace un momento, ¿no? Alguien puede decir: yo tengo mucha fe,
pero está desconectado de su vida, ¿no? O yo dice, no, no es simplemente el hecho de que haga cosas que no le agradan a Dios, sino que la persona no la relaciona. Haz de cuenta que ignora esto, ignora que la fe tiene una relación con su vida, porque sí puede estar consciente que no está actuando bien, ¿verdad? Pero en fe, en términos de fe, pues dice eso como que no importa, o sea, eso no cuenta, para Dios no cuenta nada. Sin embargo, resulta ser que la palabra fe significa fidelidad. Entonces, una vida fiel es lo que el Señor pide, ¿sí? Fiel y obediente delante de Dios, la que producirá ese milagro. Bueno, ¿ok? Y no es meramente, ahorita lo vamos a explicar un poco más. También no nada más es, mira Señor, yo ya hice todo lo que me pediste. Ya la hice, ahora sí. Porque, ¿qué le dijo el joven rico al Señor? ¿Qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? Guarda los mandamientos. Y él dijo, ya lo he hecho, desde joven lo he hecho siempre. Y ya el Señor le dijo, una cosa te falta, vende todo lo que tienes, ven y sígueme. Y entonces él ya no aceptó, él ya no quiso participar. ¿Sabe? Sí, lloró porque amaba sus riquezas, claro. Y no, y sí, sí, ajá, con todas sus fuerzas. Sí, ajá. Es un examen del corazón. Ajá. Finalmente, es importante tener esto presente. El objetivo de la Torah es llevarte al Mesías. Si él tenía Torah, ¿cómo no estaba llegando al Mesías? Porque el Señor le dijo, vende todo y sígueme. O sea, date cuenta que este propósito es para que tú vayas en pos de mí. Pero él no quiso seguirle. ¿Ok? Entonces ya no fue en pos del maestro. El objetivo de la Torah era llevarlo al Señor. Como nosotros vemos los mandamientos y decimos, Señor, no los hemos cumplido. Entonces ya es cuando él, en la salvación, bueno, este perdón es por gracia, ¿sí? Que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pero en ese conocimiento nos damos cuenta que lo necesitamos a Él, para que Él nos dé el poder para obedecer. Bueno, ¿vamos bien? Entonces, si nosotros decimos, Señor, aumentanos la fe, porque somos gente de fe, queremos creer o queremos ver qué sucede, porque al que cree todo le es posible, y los milagros y todo eso. ¿Por qué pedir un aumento de fe? Si ya vimos que los discípulos vieron como la cosa fácil, o sea, el Señor, échanos 2 kilos más y ahorita vas a ver que va a pasar todo esto. Y la respuesta del Señor, si tuvieras fe como de grano de mostaza, o sea, si fueras fieles, aunque sea un poquito, moverías los árboles, los cerros, y moverías todo, ¿no? Le dirías a este árbol, quítate y échate a la mar, si fueres. Entonces, es que ese es el asunto, el que nosotros empecemos a darnos cuenta, no de, su mecha, tengo un intelecto muy grande, tengo un conocimiento muy grande, o decir solo por decir, no, yo tengo mucha fe, sino es pensar qué tan fiel le soy al Señor, qué tan fiel le soy a Él, y mi fidelidad por su fidelidad. ¿Me explico? Porque Él fue fiel conmigo y el pacto es de fidelidad. Ahora yo soy fiel a Él. Entonces ya estas cosas yo las empiezo a quitar, porque ya me instruyó Él y me dijo, no tendrás ídolos, sí, etcétera, etcétera. Y empiezo, lo empiezo sin que nadie me esté obligando. Ahí está mi demostración de mi fe. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué tan fiel soy? Y ahí empezamos, y cuando ustedes empiecen a revisar en base a la palabra de Dios su fidelidad, entonces vamos a saber si de veras tenemos la fe bíblica, o si estamos ilusionados, o nos estamos autoengañando, o estamos suponiendo que, su mecha, no, ya tengo harta fe, o sea, soy bien fiel, pero espérame, a ver, revisa los mandamientos y comienza y checa, y te vas a dar cuenta que cómo es que el Señor tenía razón en decir,
Vamos a empezar con poquito. Vamos a empezar poco a poco y con poquito. Y si con poquito lo logras, el que es fiel en lo poco, lo es en lo mucho. Porque esa es la instrucción también del Señor. Sé fiel. Esa es su instrucción. Sé fiel quiere decir ten fe. Mucha gente supone tener fe, pero está fuera de contexto, no está siendo fiel. Entonces, el contexto bíblico es sé fiel, mantente fiel. Ajá. Persevera en lo que has aprendido. O sea, la palabra, o sea, el texto, la escritura. Persevera en esto. Aprende, retén lo que has aprendido. Y entonces, esa es fidelidad. Bueno, vamos a seguir. Dice, ¿por qué pedir un aumento de fe? Página 7 a la mitad. La carta de Romanos habla sobre los débiles de la fe. Romanos 14:1. Es decir, quienes les cuesta aceptar la voluntad de Dios, ¿sí? Y no tan fácilmente se rinden ante ella. Esa es la debilidad en la fe, luchar al intentar obedecer las instrucciones que Dios nos ha dado. ¿Ok? Creo que esa definición ayuda bastante, ¿sí? A pensar quién es débil en la fe y quién es fuerte en la fe, como para que diga, Señor, yo necesito un aumento de fe para estar bien fuerte, unas buenas vitaminas de fe para que esté fuerte. Pero es sencillo. Por eso dijimos humildad. ¿Por qué el orgullo se resiste? ¿Por qué? Ay, no, ¿para qué dejar de comer carne de puerco? No, hay cosas peores que la gente está haciendo. ¿Sí o no? Que muchas personas dicen, tienen ese pensamiento. Entonces, están luchando con lo que la palabra dice, aunque sea un mandamiento pequeño. Pero tú ya estás luchando en contra de lo que la palabra de Dios dice. Ejemplo, el Shabbat, cuarto mandamiento. Acuérdate del día de reposo para santificar. Bueno, sí, la palabra, pero todavía tiene la tradición de que el decir del domingo es el día del Señor. Pero es que esto y aquello y el otro, bueno, no es así. El día del Señor es el Shabbat. Sí, aceptado y verdad absoluta. ¿Ok? Entonces no luchamos ya contra eso. Y ya ese es otro asunto, es un ejemplo. Ustedes díganme otro ejemplo de algún mandamiento con el que de pronto dicen, pero es que esto, ¿por qué? O ¿cómo es que esto? Si la palabra de Dios ya lo está diciendo, esto es lo que tienes que hacer. Por ejemplo, no guardarás rencor contra tu prójimo, contra el extraño. Pues sí, pero es que me hizo esto y me hizo aquello, ¿cómo no lo voy a guardar? Débil en la fe. Pues el Señor ya dio la instrucción, ¿sí? O sea, estoy luchando. Por ejemplo, si la Biblia dice, ¿verdad? No le deberás nada a nadie. Ah, no, pero es que pues también cómo me hizo y cómo me dijo. Pero la Biblia dice no deberás nada a nadie. Cuando eres fuerte en la fe, tú dices, la Biblia dice no, pues está bien, ok. Con todo y los argumentos que tengo, ya no te debo nada. Y ese es el fuerte en la fe, ¿sí? Que la palabra de Dios dice aquí, no, sí, cierto, así es, así lo dice y así lo hace. Aunque él pueda tener 1000 argumentos que decir que por qué no y que ahorita ya no, etcétera. ¿Ok? Ahí es donde nosotros empezamos a ver dónde estamos. ¿Preguntas? ¿No? El Shabbat es el... Ajá. ¿Por qué no? Ajá. Esa es la tarea. Que tiene sus procedimientos que nosotros desconocemos, cierto, pero que en el momento que estamos viviendo sí lo podemos hacer, ¿sí? Hasta cierto punto. Obviamente desconocemos los usos y costumbres, pero en esencia el mandamiento es sencillo. Shabbat quiere decir detenerse o detenimiento, que quiere decir hacer un alto de tus labores comunes para dejar de buscar tu beneficio económico, ¿sí? Y entonces hacer una pausa y hacer una reflexión, hacer un alto y hacer una reflexión. 6 días trabajarás, el séptimo descansarás, como cuando Dios hizo y se detuvo y vio que lo que había hecho era bueno.
así nosotros también detenernos y ver qué hicimos en la semana, dejar de buscar nuestro afán de cada día y empezar a buscar de una forma especial, no porque buscamos todos los días, pero una forma especial porque así lo mandó Él al Señor, ¿no? Va más o menos por ahí. Entonces dice, no trabajarás, pero eso es a lo que se refiere el no trabajarás, a que no estés persiguiendo tu beneficio por ese día. Que sí, hay cosas que sí puedes hacer, hay cosas que no puedes hacer, ¿ok? Ahora, conviene ir poco a poco hasta que uno consiga ya más conocimiento y más madurez para decir, bueno, esta es la observancia, sí, esta es la observancia. Ahora, no es de los judíos, ellos lo han hecho porque ellos son conocedores de la Torah, ¿verdad? Pero no es un asunto propio de ellos. Ha sido porque así lo ha marcado ellos, pero el mandamiento es de Dios y es para todos, ¿sí? Para darte una cita. Ok, bueno. Es que lo que pasa es que cuando nosotros los cristianos decimos que nuestro reposo es Jesús, Ajá. entonces quitamos el mandamiento, Ah, ok. por eso se quita el mandamiento. Sí, claro. No, yo ya no entiendo a los cristianos. Todos Yo ya no quitamos, entiendo a los se cristianos. quitó el mandamiento Ajá, se quitaron todos. guardar el día de reposo para Especialmente ese, santificarlo, especialmente ese. porque Jesús le dijo, yo soy el reposo, Sí. pero nunca dijo, pero yo soy el reposo, pero quitemos esto, Ándale, sino que muy dijo, bien. yo soy el reposo, Sí, él es y el me vas reposo. a reposar, Ajá. pero el mandamiento está, como no matarás, no hurtarás, no, todos los mandamientos, pero a veces nos olvida que el cuarto mandamiento Ujú. Es que, se anuló muy bien. por lo que dijo Jesús. Pero Claro que ese, no es así. pero ese, Claro que no es pero así. ese mandamiento no, Carlito, no es así, porque Jesús mismo dijo, al mismo muchacho rico le dijo, maestro, ¿qué debo hacer para ser salvo? ¿Qué le contestó él? Mira, le dijo, guarda los mandamientos. Le dijo, guarda los mandamientos. Sí. ¿Por qué? Porque él vino a llevarnos a todos al Padre. Y él dice, yo no vengo a hablar nada de mi propia cuenta, sino porque veo de mi Padre que eso hago. Entonces, él hablaba solo, Jesús no vino a dar otra religión o a hacer cambios. Él vino a cumplir así como que el pueblo en ese tiempo, que era judío, que sabía las leyes, que sabía todo lo que nosotros ahora no sabemos mucho, como guardar a Shabbat, cómo hacer las fiestas de Dios, apenas vamos, ¿no? Pero él les vino a enseñar nuevamente cómo se tienen que hacer las cosas, porque el pueblo dice que estaba como ovejas que no tienen Ujú, pastor, ujú, entonces les viene a volver a decir, ujú. guarden los Claro, mandamientos, y aclarar el sentido. guarda los mandamientos. Pero lo que pasa es que como tú dices, la fe, ¿no? La fe a la palabra. Entonces muchas veces como las interpretaciones van cambiando porque la gente a veces hace su propia interpretación, ¿no? De que, bueno, ya no porque Jesús es el reposo, Ok, pero estaban diciendo que el Es que es sexto, lo popular, ¿no? ajá, Lo que está ajá, lo popular. sí, O sea, lo lo popular, popular es que dicen, ya Cristo me salvó, yo puedo hacer lo que quiera, ajá, ¿no? Pero ahora, no es así, no. porque una persona que se acerca a Cristo ya no tiene afecto al pecado, sino que ya se aparta del pecado y trata de hacer lo que Dios dice, ¿no? Ese es el cristiano. estaba yo Pero oyendo, el mundo lo malinterpreta, ¿no? Dice, ah, ya Cristo murió, yo puedo hacer lo que quiera, ¿no? estaba yo viendo que el séptimo día, los del séptimo día, los adventistas, muchos dicen que no estamos volviendo adventistas, o sea, del séptimo, Ajá. ¿no? Lo que pasa es que no es lo mismo guardar el Shabbat como lo hace el pueblo de Dios a guardar el Shabbat como lo hace el adventista. Ajá, Porque sí. el adventista es que eso sí es bien importante saber, porque el Sí, adventista lo hace todo el sábado y creen que así es sí. entonces ahí es el problema, porque No han contado los días de tarde a tarde. ajá, sino que no saben que Dios mandó De tarde a tarde, o sea, en este momento la puesta del sol comienza. a ellos todo el sábado se le Ahí hay un detalle, fíjate, cómo hubo un buen avance en la diferencia del domingo, Sunday, Día del Sol, al Shabbat, el sábado, ¿no? Pero
aquí les faltó el siguiente paso nada más, que era la corrección de entender esta cuestión de los calendarios. De no es nada más el sábado como nosotros lo nombramos, ni siquiera en Israel se decía sábados, era Shabbat de tarde a tarde, con la observancia acorde a como dice la escritura, ¿ok? Con ese detalle, ese paso les faltó. Iban bien, pero se detuvieron y por tradición y por denominación y por todo, ahí se quedaron y no se movieron. Entonces eso es lo que ha pasado con muchas denominaciones, dan un pasito y se paran, dan otro y ya no avanzan. No, pero entre las posiciones de muchos están mejor que muchos, ¿no? Por ese detalle, más estas cosas no son fáciles nada más de decir, oye, ellos tienen la razón y ellos no. Ustedes lo están viendo ahorita. Ajá, sí. A diferencia de lo que Roma hizo. Exactamente. Pero ya, exacto, ahí van, ¿no? Y se distinguieron por eso. Aunque en otras cosas se atoraron. Pero bueno, vamos a esto, miren. En lo que decían del mandamiento, el mandamiento tiene la observancia práctica y la observancia espiritual. Jesús es nuestro esposo, sí es en el aspecto espiritual. El sábado es el día del Señor, hay que descansar, sí es la observancia práctica. Ajá. Y todo está conectado, no puede estar desconectado. Bueno, vamos. La tarde de viernes a la tarde del sábado, ¿sí? Esa es. Y se observa, o sea, decir la observancia quiere decir que uno empieza a ponerle atención. Uno empieza a recordar, ya viene, hoy es, así se empieza, se reconoce y luego poco a poquito uno se adapta. Eso, para eso es, claro. Sí, sí. Ajá, ajá. Y qué bueno que lo comentemos. Hay que tener uno de esos temas, porque ya los temas de las fiestas ya lo conocen, pero ahora hay que hablar acerca de empezar por ahí. Bueno, pero eso fue una tradición. El Shabbat. Ajá, bueno. Ok, vamos a detenernos entonces del estudio aquí. Ya casi vamos a terminar, ¿eh? La siguiente clase es muy breve y la última. No, allí está en Edmodo, quedó grabado para que lo vean ustedes en su celular. ¿Sí? Está grabado en Edmodo, que es la presentación en el celular. A ver, vamos a ver si les tengo algo que mostrar de eso. Y ya completamos la clase para hoy. Ahorita lo van a ver, es bien sencillito. Aquí está, mire. Como agregado aquí. Miren. La clase, por eso hago este detalle y hablo en el micrófono, porque se graba el audio y se graba la pantalla, como ustedes ven acá. Esto se sube al canal de YouTube y luego se conecta a la página Edmodo, que tiene esta carita, ¿sí? Esto es en la computadora, se entra así. Eso es lo que aparece en la computadora o en el celular. En el celular tiene la aplicación, se pica allí y ya entra uno a ver la clase, porque yo les doy un número de grupo y ustedes entran con ese número de grupo, ¿ok? Entran como estudiante, si entran en la computadora,
Bueno, pues eso sí te lo tengo que explicar aparte, ¿no? Pero el código de grupo se les da, no me lo sé, pero si quieren se los envío por WhatsApp y ustedes ya empiezan a ver. Eso es lo que se ve muy borroso. Es como una página de Facebook. Si has visto una página de Facebook, es casi igualito. Ahí ya nada más le dan clic desde su teléfono celular y ya sale la clase que grabamos ahorita y lo que dialogamos y los datos que necesitan repasar. ¿Sale? Bueno, hermanos, pues Dios los bendiga y gracias. Ya casi terminamos el curso, ¿eh? Bueno, sí, vamos a tener vacaciones en diciembre como la escuela, cuando ya sepan